Pues comenzamos nuestro estudio de una panorámica del libro de Apocalipsis, aunque esta noche, y con la intención de que nos sirva de ayuda para una mejor comprensión desde el capítulo 13 en adelante del libro de Apocalipsis, vamos a hacer, siguiendo la pauta del mismo libro de Apocalipsis, pues un paréntesis entre estos temas que estamos mirando y nos vamos a centrar esta noche en el estudio de dos asuntos importantísimos. Uno, Satanás. ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que se propone el diablo? Vamos a ver para eso también cómo fue su creación, qué fue lo que le llevó a la caída, qué pretendía y cómo actuó Dios. Y el segundo de los temas que vamos a ver es el programa o el orden de las resurrecciones. De la resurrección y el orden del programa de Dios para las resurrecciones. Lo vamos a ver a la luz de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hemos orado y estamos orando que el Señor nos guíe, el Espíritu Santo nos ilumine para entender correctamente y hasta donde la Biblia nos enseña, pues estos dos importantes temas. ¿Qué pretende el diablo? ¿Qué pretende Satanás? En un enunciado de principio, el diablo pretendió, pretende y pretenderá ser como Dios. A ver, el diablo es obstinado, cabezón, pero no es tonto. No quiere ser Dios. Dios solamente hay uno. Y no hay más. Y él lo sabe y no es lo que pretende. Pero sí pretende ser como Dios. Igual a Dios. Tratar al mismo nivel, y él lo llama libertad, con Dios. Es decir, el poder decidir lo que está bien de lo que está mal, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Eso es lo que allí en el principio la serpiente le dijo a Eva. Dios os ha prohibido comer de todo árbol del huerto. Empieza con una mentira. Dios no le había prohibido comer de todo árbol del huerto, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva entra en diálogo con la serpiente. Y hay dos mentiras que sobresalen en esta conversación. La primera mentira es: no moriréis. Dios ha dicho que el día que de él comáis moriréis. No, no moriréis. Y el gran engaño, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Y en el libro de Apocalipsis está el último intento de Satanás por lograr lo que se propone. Brevemente, grave error es pensar que la misión de la Iglesia es cristianizar el mundo.
grave error es pensar que a través del Evangelio se va a producir, con el desarrollo del Evangelio, una progresiva moralización y dirección de este mundo para que este mundo sea gobernado por el Evangelio. Cuando dicen España para Cristo, Sevilla para Cristo, Europa para Cristo, que todos se conviertan al Señor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está esta enseñanza? Estamos viendo que la Biblia enseña y el Nuevo Testamento desarrolla el hecho de que antes de la venida de Cristo el mundo irá de mal en peor. Se multiplicará la maldad, el engaño, la injusticia, la mentira, hombres engañadores, amadores de sí mismos. Esto en 2 de Timoteo capítulo 3, capítulo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, 2 de Pedro, en los evangelios. Pero esto se escucha aún en los movimientos políticos. ¿Os suena esta frase? El cielo se toma por asalto. El cielo se toma por asalto. Como diciendo, nada de sujetarnos a Dios. Si hay un cielo, el cielo lo tenemos que conquistar por asalto. Eso es lo que pretende el diablo, ¿eh? Y lo que va a pretender, tomar el cielo por asalto. Pero vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. La principal estrategia del diablo, de Satanás, es promover el pensamiento de que el diablo es un mito, que no existe, que es una invención de las religiones, pero que no existe. Esa es la estrategia principal de un enemigo, que tú no le tomes en cuenta, que no tomes en serio su existencia, ni conozcas sus estrategias. No hay peor enemigo que el que no se conoce. La Biblia nos enseña que el diablo es Satanás, un ser personal, y su existencia está una y otra vez demostrada en la Biblia. Libro de Job, capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 3 de Zacarías, a la derecha del Hijo del Hombre estaba Satanás acusando. Mateo capítulo 10, la tentación de Jesús allí en el desierto. En una de las tentaciones le llevó a un lugar alto y le enseñó todos los reinos del mundo. Y le dijo, mira, todo esto es mío porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Pues todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús no le contradijo, no le dijo, no es tuyo, eso es mentira, porque él, el diablo, es el gobernador de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, obra, dirige en los hijos de desobediencia. ¿Os acordáis que en Mateo capítulo 12, cuando le preguntan, a ver, ¿tú por quién echas afuera los demonios? Allí me voy a referir directamente al texto, Mateo capítulo 12, dice el versículo 26, son palabras del Señor Jesucristo. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? De manera que hay un reino.
un reino de Satanás y está en este mundo. Y lo que Satanás pretende es que permanezca su reino. Pero veremos al final en Romanos 16 que no será así, que será derrotado. Os ruego que vayamos al libro de Isaías, capítulo 14. Y poned una señal ahí porque ahora iremos a otro pasaje y después volveremos otra vez a Isaías 14. Versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El rey de Babilonia. Babilonia es el desarrollo de lo que Nimrod, allí en el capítulo 10 de Génesis, que fue el que edificó Babel, cuyo nombre era Puerta del Cielo y terminó en Puerta de Confusión, en confusión. Nimrod fue el que edificó Babel, que después fue Babilonia. Babilonia es la cuna de la idolatría. Y lo que vamos a ver ahora en Isaías 14 no se puede aplicar a ningún hombre, a ningún rey, a ningún reino, a ningún gobernante que haya existido en la tierra. Poned la señal en Isaías 14 y vamos a Ezequiel 28. Dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo Dios, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Pero notad que ahí le habla al príncipe de Tiro. Pero en el versículo 11 cambia a quién se dirige. Mira mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, no el príncipe de Tiro, el rey de Tiro. Y dile, bueno, antes, parémonos un momento antes en la ciudad de Tiro, la antigua Canaán, la antigua Filistea, la actual Jordania. De Tiro surgen, del rey de Tiro surge una amistad con David y le provee ayuda para que Salomón, el hijo de David, del rey David, construya el templo. Y esos aparentes amigos después se convierten en verdaderos enemigos, perseguidores del pueblo de Dios. Lógicamente, tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28, que repito, no se puede aplicar a ningún hombre, ni a ningún rey, ni a ningún reino, está hablando en sentido figurado. Y aunque una parte se puede aplicar al rey de Tiro, sin embargo, lo que aquí se dice de él solamente es posible con relación a alguien. Veamos sobre la creación de este supuesto rey de Tiro y quién es.
Hijo de hombre, versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Allí nada más que estuvo Jehová Dios, Adán y Eva. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando de un ser que fue creado y cuyo aspecto era hermoso. Ahora avanza tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. No solamente estuvo en Edén, sino que estuvo también en medio de las piedras de fuego. Y esto es un lenguaje que habla del lugar donde Dios mora. Tú, querubín grande. Habla de su dignidad con la que fue creado. Habla de su misión o función, protector. A ver, este querubín se paseaba, era el ser creado más cercano a Dios. Y no es que Dios necesite protección, no es que su santidad necesite ser guardada, pero el querubín, el jefe de las huestes espirituales, fue creado para estar lo más cercano a Dios. Versículo 15. No solamente era el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado en hermosura, dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A ver, este querubín no cayó por un defecto de creación, sino por otra causa. Su pecado no fue externo a su realidad, sino que surgió de dentro de sí. Se halló en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Cuando leemos ahí contrataciones, quiere decir maquinaciones, estrategias por detrás para crear un grupo que se rebele contra el Dios soberano. Satanás llevó consigo y arrastró tras de sí a un grupo de ángeles. Y a causa de sus contrataciones, es decir, porque ha entrado en una actitud de revelación, en una actitud de maquinar para crear un grupo conspirando contra Dios, esto le llenó de maldad. No solamente se halló en él maldad, sino que
se llenó de maldad. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual, dice Dios, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dios que todo lo conoce, Dios que todo lo sabe, miró el corazón de este querubín grande, perfecto en su creación, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, y Dios encontró en él maldad y conoció sus conspiraciones para montar una rebelión contra Dios. Y dice Dios, yo te eché del monte de Dios. Fue destituido de su lugar y de su labor. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Es decir, se miró y decía, pues yo tengo una buena labor y tengo un buen reconocimiento, pero yo creo que me merezco más. Y se enalteció su corazón. Se hinchó. El orgullo, la vanagloria, lo infló. Por cierto, en 1 Timoteo capítulo 3, cuando el apóstol Pablo instruye a su discípulo Timoteo sobre el reconocimiento de ancianos, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de ser muy prudente y sabio y esperar el tiempo de Dios a la hora de los reconocimientos de los ministerios y las labores. Porque el orgullo y la vanagloria del neófito puede llevarle a inflarse y caer en el pecado. Volvamos. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Es decir, corrompiste y rompiste el orden del lugar que te correspondía. Yo pues saqué fuego de medio de ti. Cuando ha hablado antes en el versículo 12, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, Dios sacó de el querubín grande esa expresión de hermosura y arrancó de él el fuego que estaba dentro de él. Creo que queda claro que Ezequiel 28 tiene que referirse y se refiere a alguien creado de un orden superior al hombre, un querubín. Ahora, creo que será bueno que busquemos en la Biblia cómo fue esa caída, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué maldad es la que Dios halló en este querubín grande? ¿Qué miró Dios y encontró Dios? Volvamos a Isaías 14. Si habéis puesto una señal es más fácil volver. Y dice el versículo 12 de Isaías 14,
cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hemos dicho antes que en Ezequiel 28, a causa de su hermosura, se describe que se halló maldad en él. Que se había dicho, tengo un papel importante, un lugar privilegiado, pero creo que merezco más. Isaías 14 nos revela, por inspiración de Dios, lo que sucedió allí en el cielo, en el corazón de este lucero hijo de la mañana, en su mente y en su corazón, que fue su pecado. Se dijo a sí mismo, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré más alto, al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Porque no se conformó con el privilegio de estar lo más cercano a Dios, al servicio de Dios. Él quería mandar, tener su trono, esto es, gobernar. Me sentaré en el monte. En el monte del testimonio. El Salmo 48 nos habla, versículo 1 y 2, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Este querubín grande, este lucero hijo de la mañana, quería estar ahí, sentarse ahí, poner ahí su trono. Ser semejante al Altísimo. Decidir. Es lo que le dijo a la mujer. Sino que el día que comiereis, conoceréis el bien y el mal. No tendrá nadie que deciros, ni Dios tendrá autoridad para deciros lo que está bien y lo que está mal. Oye, tú eres lo suficientemente capaz para distinguir el bien del mal. Toma tu independencia. Pero en el fondo, en este pasaje y en el de Ezequiel, se ve que lo que deseaba era el trono destinado para el Mesías. Ocupar el lugar del Mesías. El reino preparado por el Padre para su Hijo, este querubín grande, este lucero hijo de la mañana, lo quería para sí. Y esto es lo que pretende. Y lo que pretenderá hasta el final.
Versículo 15 de Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Este querubín grande protector se convierte en el gran dictador. En el impío. Pretendió estar sobre las alturas de las nubes, donde Dios mora, y ser, repito otra vez, semejante al Altísimo. Es lo que Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Se opone y se levanta contra todo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que pasó de ser el sello de la perfección a estar lleno de iniquidad. A estar vestido de hermosura, como dice Ezequiel 28, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito. Mirad, solamente en la Biblia hay 2 textos donde se juntan estas piedras preciosas, o algunas de estas piedras preciosas. En el pectoral que llevaba el sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo y que representaba las tribus de Israel, la función de aquel sacerdote, y también en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 22, los muros de la Nueva Jerusalén. Y ahora, Isaías capítulo 12, capítulo 14, el lucero de la mañana, lo miran y dicen, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿No es eso lo que está haciendo? ¿No es la labor del diablo ahora? Hacer temblar la tierra, trastornar los reinos, poner el mundo como un desierto, asolar sus ciudades. La inmisericordia de nunca abrir los presos a la cárcel. Él dice, si yo voy a ser condenado, me llevaré conmigo a todos los que pueda. Y usará las estrategias que sean necesarias para conseguirlo. El gran engaño del diablo al hombre y a la mujer es: tú no necesitas que Dios te diga lo que está bien y lo que está mal. Tú puedes decidir, tú puedes distinguir, tú puedes decretar lo que está bien y lo que está mal. Eres suficiente para organizar tu vida. Y tu propia conciencia es suficiente para decirte si haces bien o haces mal. Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y al ser humano el corazón le engaña. Y el orgullo es una de las primeras evidencias de ese engaño del diablo.
Versículo 15 del capítulo 14 de Isaías. Mas tú, derribado eres hasta el Seol. Apocalipsis 20:10 nos enseña que después del milenio, Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre para siempre. Ahora está destituido de aquella función para la que fue creado y ahora es el que hace sufrir al mundo y a los hombres. Pero le aguarda, le espera, le vendrá el juicio y la condenación eterna. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos muestra qué pasó allí delante de Dios, en el mismo cielo, con este lucero hijo de la mañana. ¿Cuál fue su pecado? Y este es el mismo que ahora sigue trastornando el mundo entero, nuestro adversario. Para los que tomáis nota, mirad algunos nombres que la Biblia le da a este lucero. Primera de Corintios 5:5, Satanás, que significa adversario. Es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Mateo capítulo 4, versículo 11, el diablo, que es el calumniador, el mentiroso, el engañador, el acusador. Mateo 12, 24, Jesús le llamó Belcebú, que es un nombre sacado del Antiguo Testamento que es Baal-Zebú, un dios cananeo, que significa dios de las moscas o del estiércol. Fíjate hasta qué punto el pecado denigra y degrada al ser creado. De estar en el lugar de privilegio, pasa a ser el dios de las moscas o del estiércol. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15, Belial, que significa despreciable y que está destinado como el reino de la muerte. Hay algunos adjetivos que encontramos en la palabra de Dios que se usan para referirse a este lucero hijo de la mañana que por orgullo y vanagloria pecó y fue echado de su ministerio. Se le llama el maligno, el tentador. Cuando alguno es tentado de sí mismo y el diablo le engaña. El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el que obra y opera en esa esfera espiritual invisible, el acusador de los hermanos, serpiente, dragón, imitador, león rugiente. Pedro le llama león rugiente. Está atado, pero está rugiendo. Adversario, homicida, mentiroso, padre de mentira y el causante de los males de la tierra. Id al capítulo 16 de Romanos, por favor. De la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16. Dice el versículo 20.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Me gustaría subrayar la figura de bajo los pies, porque encima de los pies está la cabeza. Y entre la cabeza y los pies está el cuerpo. De manera que Cristo y su iglesia, que es su cuerpo, aplastará a Satanás, lo vencerá de una vez y para siempre, pronto, en breve. Aunque aquí en breve significa más bien en un periodo de tiempo corto, de una manera súbita. Ahora, mirad el versículo 19 del capítulo 16 de Romanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Me resulta muy significativo que siendo Satanás las consecuencias de la desobediencia y del orgullo, aquí esté relacionado o contrapuesta nuestra obediencia a Satanás. Hermano, cuando nos sujetamos, y hermana, cuando nos sujetamos a Dios, cuando en la actitud de obediencia hacemos su voluntad, no somos imitadores del diablo. Al contrario, produce gozo. Cuando buscamos la sabiduría para conocer el bien y desechamos las maquinaciones para el mal, las maquinaciones quiere decir esa forma escondida, ahí medio en tiniebla, medio con medias palabras o buscando estrategias para conseguir lograr lo que nos hemos propuesto. Si esto se hace, se está imitando al diablo. Pero cuando se es sabio para el bien e ingenuo para el mal, se anda en obediencia a Dios. Cuando la semana que viene, si Dios quiere, continuemos en el libro de Apocalipsis, viendo cómo van a suceder las últimas cosas y viendo cómo se va a mover el diablo, el rey de Tiro y el príncipe de Tiro. Es decir, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, y la bestia, es decir, el anticristo, cómo se van a mover y cómo Dios va a actuar, saber qué hay en este trasfondo, qué es lo que movió, qué fue el pecado, cuál fue y cómo se desarrolló el pecado de Satanás, entenderemos mucho mejor, creo yo, estas cosas. Quizás alguno piense, bueno, esto parece que está cogido con pinzas. ¿Cómo de Isaías 14 y de Ezequiel 28 podemos sacar estas conclusiones? Mirad, hermano, cuando está la profecía no está escrita de una manera sistemática. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2,
Sí. Versículo 13. José y María son avisados por un ángel y se fueron a Egipto. Y después ya le dicen, ya puedes regresar. Versículo 15. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llevé a mi hijo, Oseas, el profeta Oseas. Si leemos en Oseas capítulo 11, allí de Egipto llamé a mi hijo se refiere a Israel. Pero en el trasfondo de la historia, en la segunda parte, en la no visible de la historia, era un anuncio de que Dios iba a traer de Egipto a Jesús. Y es la figura del pueblo de Dios, de la cabeza del pueblo de Dios. De manera que todas las profecías están para estudiarla y entenderla en oración. No es fácil. Pero dedicadle tiempo a Isaías 14 y Ezequiel 28. Orad y buscad la guía del Señor, que Él lo mostrará. Ahora nos quedan ya poco tiempo y vamos a ver el tema de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15. Allí está hablando de la resurrección de Cristo. Dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si en Adán, es decir, en el pecado y la muerte de Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora notad, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Orden quiere decir momento. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, después, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Hay por lo menos 6 momentos, orden o proceso en la resurrección. Primero la de Cristo. Sí, no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Hechos capítulo 2. Este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha resucitado de entre los muertos. Versículo 23 de 1 Corintios 15. Cristo, las primicias. Por lo tanto, Cristo es el primero que resucitó, sacando a la luz la inmortalidad por el Evangelio y una nueva creación, un nuevo Adán. Por lo tanto, primera resurrección que ya ha sucedido, la de Cristo. Y es garantía de que el orden se va a completar. Que a ese le seguirá
un después y un será. Y que de la misma manera que Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. El hombre resucitará. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 habla que cuando Cristo resucitó, la tumba quedó vacía, dice, capítulo 27, versículos 52 y 53, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Primera de Corintios 15 dice Cristo las primicias. Hermano, Cristo es las primicias. Pero habla aquí Mateo 27 del cumplimiento de lo que en el libro de Levíticos capítulo 23 sucede cuando el sacerdote recogía las primeras espigas de la cosecha. Las primeras espigas que se recogían de la cosecha tenían que ser puestas en un canasto y llevado y presentado delante de Dios. No se podían comer. Eran las primicias que se dedicaban a Dios. Y había que esperar después, al final de la cosecha, para recoger ya el fruto. Pudiera ser que estos del capítulo 27 de Mateo fuesen también las primicias. Quizás un grupo de resucitados, de santos resucitados, que cuando Cristo ascendió a los cielos también llevó unas primicias. De verdad, hermano, yo no lo sé. Es verdad que Cristo es las primicias, pero pudiera ser eso también. Pero la secuencia de la resurrección o de las resurrecciones continúa. Volvamos a 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí sí que se puede asegurar. Cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, todos los que duermen en el Señor, es decir, los que desde el día de Pentecostés, como ya dijimos en su momento, hasta el tiempo del arrebatamiento del rapto, hayan muerto, sus cuerpos resucitarán. Ellos vendrán con Cristo en las nubes y sus cuerpos se levantarán y serán resucitados. Por lo tanto, ya hay ahí la resurrección de estos, que es futura, pero que puede ser mañana mismo. Juan escribe en su primera carta, capítulo 3, y sabemos esto, que cuando resucitemos, le veremos a Él y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Quieres saber cómo es, cómo será el cuerpo de nuestra resurrección? Pues mira en los evangelios cómo era el cuerpo de Cristo después de resucitado. Tomás, ven, toca y palpa. Un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Ahora, recordad que hicimos un gráfico como este, que lo tenéis. Si alguien no lo tiene, lo puede pedir. Y habla de otras resurrecciones. Cuando Cristo venga a recoger su iglesia, la recoge en las nubes y es llevado con ellos al cielo. Pero ¿qué pasa con aquellos que en el tiempo de la tribulación mueren por causa del Evangelio?
Después del rapto y antes de la segunda venida de Cristo en gloria, en ese tiempo de la tribulación, donde a causa del testimonio y por no tener la marca de la bestia, muchos morirán, pues resucitarán también. Y probablemente con ellos, los santos del Antiguo Testamento, según Isaías capítulo 26. Por lo tanto, ya encontramos ahí una tercera o cuarta. En la segunda venida de Cristo en gloria, ahí es donde los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Esto va a requerir que lo miréis con detenimiento. Solamente tenemos tiempo para apuntarlo, pero hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos. No solamente morirán algunos por causa del Evangelio durante la tribulación, sino también durante el milenio. Ahí no morirán por causa del testimonio, porque será el reino de justicia, el reino de paz. Pero miremos la palabra de Dios con detenimiento. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Ya está hablando no de los futuros cielos y la nueva tierra, sino que en esta que él ya ha creado, Dios se va a alegrar y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos con él. Leámoslo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ni habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Así que durante el milenio, la restauración de todas las cosas, no habrá muerte prematura, pero habrá muerte. La enfermedad no tronchará la vida de un infante, sino que la vida se desarrollará hasta la plenitud, hasta la mayoría, hasta los 100 años. Pero notad que también se habla de el pecador de 100 años será maldito. ¿Por qué? Porque en el milenio habrá santos resucitados conviviendo con los que han entrado en el tiempo del milenio y han salido de la gran tribulación. De manera que conviviremos con los cuerpos nuevos glorificados con otros que han nacido durante el milenio. Y habrá también en el milenio gente que no se convierta. Y esto a mí me dice que el nuevo nacimiento no se produce como producto o resultado de una justicia social, de una perfección de las cosas. Hay de aquellos que dicen, hombre, si yo viese la gloria de Dios, si yo viese la justicia de Dios, si yo viese la verdad de Dios, entonces creería. No. Tú crees si ves
la gracia de Dios y el amor de Dios. Y la gracia de Dios y el amor de Dios se revela en la cruz del Calvario cuando Cristo muere por nosotros. Y no es la convicción de la justicia de Dios social ni la perfección del sistema de Dios, sino es la demostración del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que si aún no crees en Cristo, no es porque no tengas argumento para creer, sino por la dureza del corazón. Porque hay mayor prueba de amor, de justicia y de bondad que Dios haya entregado a su propio Hijo para pagar nuestra deuda. Y por último, la última resurrección, vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Y ya veo el reloj que me he pasado 3 minutos. ¿Eh? Y lo que te rondaré, Morena, dice mi ayuda idónea. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte no es una destrucción, no es una aniquilación. La muerte y el Hades es el lugar donde van los muertos, entregarán los muertos. Y todos los que en la historia han rechazado el Evangelio, la gracia y el amor de Dios, serán juzgados según sus obras. Y esas obras están recogidas en esos libros. Y se les demostrará la justicia de su condenación. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es donde están inscritos los nombres de todo lo que nos hemos acogido a la gracia, al amor, a la justicia y al perdón de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, tenemos que acabar aquí. Mucho en qué pensar, mucho que estudiar, mucho que leer. Pero ambas cosas nos van a ayudar después en el estudio del capítulo 13 de Apocalipsis en adelante. Y nos ayudarán a entender algunas de las cosas que se anuncian ahí que van a suceder. Señor, gracias porque todo esto habla de tu amor, tu gracia, tu misericordia y también tu poder. Tú tienes un plan eterno y nada ni nadie podrá detener, ni estorbar, ni interrumpir tu plan. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos has librado de la ira venidera. Y oramos, Señor, por salvación para nuestros amados, familiares, amigos, compañeros. Señor, obra tú para salvación en los corazones. Que el diablo no los mantenga en prisiones de esclavitud,
sino que sean liberados para tener vida eterna. Oramos para que tu gracia y tu poder obre para salvación. Te damos gracias porque un día tú nos salvaste y rogamos que tú sigas obrando para salvación. La victoria es tuya. Gracias porque tú eres el vencedor y nos haces partícipes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.